Ahora sí, vamos a ir con nuestro tema del día. Habíamos dicho en un comienzo que íbamos a tener hoy el tema la depresión en los niños y en los adolescentes, y a esta hora nos acompaña la doctora Juliana Mejía, psicóloga clínica con maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad de los Andes. Además, la doctora Juliana también es terapeuta de DBT y está entrenada en modelo para estrés postraumático complejo para adolescentes y familia, así también como psicoterapia familiar y de pareja con la Fundación Foro. Doctora Juliana Mejía, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más. Bienvenida. Muy buenas tardes, Carolina y Paula, ¿cómo han estado? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y quiero comenzar con una pregunta muy básica, pero que yo creo que a la misma vez se hacen muchas madres y nos hacemos aquí también en la mesa de trabajo, y es: ¿cómo hacemos para identificar si nuestro hijo, si un pequeñito o un adolescente tiene tristeza o depresión? ¿Cómo hacemos para identificar? Me encanta esta pregunta porque no sé si han notado que a veces uno escucha no solo a los chiquitos y a nuestros adolescentes, sino a los adultos decir: estoy súper deprimido, ¿no? Como que es un término que se ha normalizado y definitivamente hay una diferencia importante entre depresión y tristeza, ¿no? La tristeza como parte natural de la vida y de que es importante que el afecto cambie según las circunstancias, y la depresión ya es un trastorno emocional que, ¿cómo lo podemos diferenciar? Afecta la funcionalidad de nuestros niños, adolescentes y de cualquier persona. ¿A qué me refiero con funcionalidad? Un chiquito que esté deprimido, clínicamente hablando, es una persona, o vamos a ver un cambio en su comportamiento, es decir, es evidente que hay algo que cambia, está más callado, no participa en clase, en muchas ocasiones le es muy difícil concentrarse, porque la depresión como problema y como trastorno mental afecta funciones cognitivas, de memoria, de atención. Entonces es un niño, un adolescente, que es muy probable que el colegio nos reporte que hay un cambio en su comportamiento, que hay un cambio o en su rendimiento escolar, ¿sí? Entonces digamos que hay varias cosas. Eso a nivel social es muy importante en estos momentos, estar sintonizados con el colegio, a ver si ellos perciben un cambio en algo, en alguna esfera, en el desempeño escolar del niño o del adolescente. Y también es un niño, un adolescente, una persona que puede llegar a aislarse un poco más, ¿sí? Entonces pasa más tiempo solo. A veces cuando están muy deprimidos usan muchísimo el celular y las redes sociales. No necesariamente que lo use mucho quiere decir que esté deprimido, no quiero generar ni quiero dar al aire esa generalidad, pero sí a veces se vuelve como un escape, una habitación, un refugio, las redes sociales, porque es como una forma diferente de comunicarme y de relacionarme. Entonces hay varias cosas. A nivel social está el colegio, el desempeño, yo me aíslo. También puede ser un niño que se pone más irritable, ¿sí? Es un niño tranquilo, no pelea, pero vemos esos cambios emocionales, como que cualquier cosa lo detona fácilmente, que antes eso no pasaba, o por el contrario está más callado y le cuesta expresar su opinión. Entonces son esos cambios importantes en su funcionalidad, que le pedimos: por favor, hazme esta vuelta, y no contesta, o se va y se encierra en su cuarto y no la hace. ¿Qué hubo? Haz tu tarea. Es normal que los adolescentes y los niños no quieran hacer tareas, eso no vamos a decir que por eso está deprimido, pero en esos cambios tan importantes como en su comportamiento, en su forma de ver el mundo, se van reflejando en lo que para nosotros es cotidiano, y ahí es cuando empezamos a decir: ¿será que mi hijo está triste o hay un tema de depresión? Otra cosa que se afecta muchísimo en la depresión es el sueño y la alimentación, ¿sí? Entonces es un niño que posiblemente o duerme poco o empieza a dormir muchísimo, ¿sí? Todo el día quiere estar durmiendo, acostado en la cama, son las 12 del día y no se ha levantado, no se quiere levantar, son las 3 de la tarde y sigue acostado. O no duerme, está en insomnio, ¿sí? El sueño y la alimentación son de las principales características que se alteran, sí, cuando hay un tema y un trastorno de salud mental, ¿sí? Entonces come mucho o deja de comer, y yo noto esos cambios como papá, como cuidador, me doy cuenta de esos cambios y ahí hay alertas. ¿Quién nos puede decir si un niño realmente está triste, deprimido? Pues mi primera recomendación es, si yo veo esos cambios, hablar con el colegio. Si el colegio tiene algún recurso de psicología, de acompañamiento emocional, preguntarles, ¿sí? Y orientarme. Y si a mí no me queda muy claro, siempre consultar a profesionales de salud mental, que estamos aquí para acompañar, para orientar y para guiar. Doctora Juliana, a esta hora nos entra una llamada, ella es Lucía. Lucía, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora Juliana? Hola, buenas tardes. Llamo desde la ciudad de Medellín.
Mi pregunta para la doctora es si siempre la depresión va acompañada de síntomas de suicidio en los adolescentes. O sea, ¿cómo hace uno para detectar hasta dónde puede llegar un adolescente cuando está deprimido? Y qué acompañamiento en la parte familiar, de padres, porque es que sinceramente en los colegios se ve muy poco el acompañamiento cuando el niño está triste, cuando el niño muestra atrasos en el estudio, pues es muy difícil en los colegios, desafortunadamente es así. Gracias. Ok, me encanta la pregunta de Lucía, creo que es supremamente importante también decir que no toda persona deprimida o todo niño o adolescente deprimido puede llegar a tener un riesgo suicida o de autolesión, pero me parece súper importante saber qué nos puede dar a nosotros alertas para poder prevenir. Entonces lo primero que yo diría es: hay ciertos factores de riesgo, ¿listo? Esos factores de riesgo pueden estar dentro, si yo veo a mi hijo, por ejemplo, en desesperanza. Aquí, Lucía, es súper importante tener en cuenta algo, y es: los adolescentes van a tener un cambio en sus ideas y en su forma de ver un poco el mundo, en donde, no sé si lo has notado, pero a veces podemos ver que nuestros adolescentes dicen, no sé, le termino el novio, ay no, esto nunca va a mejorar, yo siempre me voy a sentir mal, ¿no? Como que a veces los adolescentes van a esas ideas de desesperanza, de todo o nada, pero esas ideas que no, o sea, digamos que no duran mucho en el tiempo, son normales y esperadas teniendo en cuenta esta etapa que tiene que ver como con la inestabilidad emocional que se da en la adolescencia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el adolescente está estructurando apenas como su afecto y está apenas aprendiendo a regular emociones. Entonces el primer factor es cuando esa desesperanza ya no es como de un ratico asociada a frustración a ese momento de vida, sino que yo ya empiezo a ver que él hace comentarios o ella hace comentarios como, yo no quisiera estar acá, estoy tan aburrido, y se vuelve largo en el tiempo, ¿vale? Esa es una primera indicación, un primer factor de riesgo, esas ideas de desesperanza que se mantienen en el tiempo y que nos muestran que puede o no haber un riesgo. Lo segundo que es muy importante es el perfeccionismo, ¿listo? Entonces el perfeccionismo en los adolescentes, como ellos están aprendiendo a cumplir esos estándares, no solo impuestos por los papás, colegio, amigos, sino también propios, ellos muchas veces generan esta idea de querer cumplir con todo, ¿sí? Entonces cuando tú ves que tu hijo o tu hija es supremamente perfeccionista, le cuesta mucho aceptar una mala nota, por ejemplo, le cuesta mucho aceptar que las cosas no van y no salen como a mí me gustaría que salieran, y se frustra, llora, y ves que hay una dificultad en ese manejo de frustración, ahí hay que también que prender alarmas, no porque vaya a llegar necesariamente a un suicidio, sino porque, repito, son factores de riesgo que pueden llegar a que esto, si no se maneja y no se le enseña a usar habilidades para manejar esas ideas de desesperanza, a resolver problemas, ¿sí? A manejar este perfeccionismo, puede llegar a que se acumule y pues pueden aparecer ideas de suicidio o de muerte. Ya te doy un poquito más de contexto sobre eso. Otro factor de riesgo es la dificultad para resolver problemas. Eso es una habilidad. A nosotros nos tienen que enseñar, porque muchas veces los adolescentes perciben los problemas como inmanejables. Entonces, si tú empiezas a ver estas dificultades en tu hijo o tu hija y dices, yo sí veo que le cuesta mucho manejar la frustración, que no acepta una mala nota, que sí le veo como estas ideas que a veces verbaliza como que está aburrido y se mantiene en el tiempo, o que es muy perfeccionista, yo te diría, prende alarmas no para que, uy, Dios mío, va a pasar algo, sino para hacerle un acompañamiento. ¿Cómo podemos entonces saber cuál es el riesgo entre una autolesión o una idea de suicidio? La primera idea de esto es aprender y traer un modelo de comunicación asertiva, y cuando digo comunicación asertiva es un espacio seguro en casa para que los adolescentes puedan hablar, o los niños. Si a mí mi hijo me dice, mamá, me siento muy triste, no sé qué me pasa, y mi respuesta, porque así fue como a mí me enseñaron, es: no, pero gordito, no te sientas así, no pasa nada. Ya, mira, todo va a estar bien. Lo que yo le estoy transmitiendo al niño sin intención es: aquí tus necesidades no son escuchadas, ¿sí? Yo en mi afán de darle una respuesta, un aliento, una idea, ¿sí? Pero lo primero que siento cuando me siento mal y percibo esta respuesta es: uy,
hay algo malo, porque si todo va a estar bien, yo ¿por qué me sigo sintiendo así? Entonces, ¿cómo hacemos que el hogar se vuelva un lugar seguro de comunicación? Preguntando. Y si a mí me dicen eso, mamá, no me siento muy bien, no sé qué me pasa, yo poder responder desde, ok, te entiendo, ¿me quieres contar un poco más qué has venido sintiendo? ¿Quieres que busquemos a alguien para hablar? Y por ejemplo, si hay cercanía afectiva, te puedo dar un abrazo, o sencillamente, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy para ti y vamos a buscar todas las formas de afrontar esto. ¿Cuáles son nuestras señales de alarma importantes? Por ejemplo, para ver los suicidios y sobre todo autolesión. Si mi hijo, por ejemplo, antes usaba manga sisa y ya ahora se tapa siempre los brazos, ¿sí? Puede darme indicios de que ahí hay algo de autolesión. Entonces es muy importante estar muy pendientes también de esos cambios que les hablaba hace un momento para poder identificar. No es fácil para un padre asumir, sostener conversaciones sobre autolesión, sobre suicidio o sencillamente sobre que la vida duele. Porque nosotros como papás siempre vamos a querer que nuestros hijos estén bien y que pucha, que estén lo mejor posible y que no pase nada, y sostener estas conversaciones es difícil. Entonces, si tú sospechas algo y el colegio no te está dando, Lucía, esas alternativas para conversar, mi recomendación es: abre esa conversación asertiva en casa, pregunta, y si ves una resistencia absoluta, mamá, no quiero hablar contigo, decirle, yo creo y veo que acá hay algo que no está bien, porque igual las mamás siempre saben, sienten algo, y buscar un profesional que te pueda dar una ayuda en una valoración. Si tú sientes que hay algo que te deja inquieta, ves este tipo de alarmas, busca ayuda de un profesional por salud mental, bien sea por la EPS, por la prepagada o de forma particular, para que te ayuden. En las universidades también suele haber, digamos, como unos consultorios que en ocasiones ofrecen ayuda gratuita. Entonces también podrían averiguar en universidades si tienen estos consultorios que ofrezcan servicio de evaluación. En casos, a veces hay universidades que no aceptan menores de edad, pero hay otras que sí. Y en esa evaluación, pues te vas un poco más a la fija de que sea un profesional de salud mental quien pueda dar un diagnóstico si hay un riesgo mayor a solo estar deprimido. No, pues quedamos, mejor dicho, con esa respuesta, doctora Juliana, muy, muy explicativa, muy concisa y muy clara. Y justamente a esta hora nos entra otra llamada. Liliana, ¿usted desde dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora Juliana? Hola, muy buenas tardes, de Bogotá. Pues es un tema que a veces uno piensa que no llega en la casa porque todo parece estar bien. En el año 2021, doctora Juliana, mi hija de 16 años presentó como aislamiento, estábamos saliendo de la pandemia, el colegio era virtual, ella decidió seguir virtual porque en casa nos habíamos contagiado y pues queríamos protegernos para no volver a caer en lo mismo. Y para mí me pareció que la niña estaba muy bien porque no quería salir, pero con el tiempo me fui dando cuenta, como dice usted, por los reportes del colegio, que ella no estaba bien, que ella estaba presentando comportamientos que ella nunca había tenido, apagaba la cámara, no se conectaba. Y acudimos al psicólogo, el colegio nos aconsejó que María cambiara un poco de su ambiente. Ella salió del colegio, le dimos como un espacio, un break, hizo cosas diferentes. El año pasado volvió al colegio divinamente, o sea, nos sirvió muchísimo la ayuda, pero hay momentos en que yo la siento aún deprimida, que no me quiere hablar, que no quiere compartir con la familia, que se encierra mucho en sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudarla sin volver a llevarla al psicólogo, sin que eso afecte su rendimiento académico? ¿Cómo puedo ayudarla yo como mamá y mi esposo y su hermano a que ella vuelva a ser la niña abierta, a que no tenga temor de estar en público, porque ella generó como una ansiedad, ella no le gusta estar donde hay mucha gente, le da pánico, me dice, tengo pánico, vámonos, no quiero comprar aquí nada, vámonos, tenemos que salir, doctora. Entonces, sí es necesario que estemos como papás pendientes de cualquier cambio que veamos en nuestros hijos. Pues doña Liliana, no se mueva, vamos a una pausa y ya venimos con la doctora Juliana, psicóloga clínica, para que nos dé respuesta a esa importante pregunta. Esto es Salud y Algo Más. Volvemos en Salud y Algo Más. 3:30
5:32 de la tarde. Estábamos hablando precisamente ahorita con una oyente y vamos a retomar la pregunta. Estamos hablando de un panorama, doctora Juliana Mejía, de un caso de un colegio virtual donde la niña no quería salir de la casa, 2021, donde lógicamente desde la pandemia muchos niños estaban encerrados por la situación que estábamos viviendo, y así como el caso de la hija de la oyente, muchísimas personas tuvimos que encerrarnos, no teníamos contacto social. ¿Qué podemos decirle a estas madres preocupadas? ¿Cómo manejarlo? ¿Cuál es su consejo, doctora? Bueno, primero quiero recordarle a Liliana, me quedé con lo último que estabas mencionando, Liliana, y es que pues primero como felicitarte a ti, a tu familia, a tu núcleo de haber dado esa respuesta a tu hija cuando notaron esos señales de alarma, ponerse en contacto, buscar ayuda profesional. Me hace ruido, más no puedo ni diagnosticar ni mucho menos el tema que me dices al final de la ansiedad. Me suena que es como un tema aparentemente posible de ansiedad social, de agorafobia, posiblemente si siente que está en sitios con mucha gente y quiere salir huyendo. Eso es un problema emocional, y aunque te diría que fue posiblemente, como reportas, útil sacarla al contexto, mi recomendación en este caso, más que vuelva al colegio y funcione y vuelva a ser la niña abierta, es posiblemente hay algo que todavía sigue latente, y mi recomendación ahí sí sería vuelve a buscar ayuda profesional, de pronto otra que te pueda ayudar o que las pueda ayudar con el tema de ansiedad, porque si ella quiere huir de espacios donde hay mucha gente, le da miedo hablar en pública, eso no es que sea tímida. Es posiblemente que hay un tema de ansiedad social, hay un tema mucho más profundo, pues repito, no puedo diagnosticar, pero me quedó sonando lo que me dijiste, y es supremamente limitante y es muy común, y ahorita después de pandemia se dispararon los problemas de ansiedad social, pero impresionante, porque los niños antes tenían sus amigos, pero volvieron al colegio y ese amigo ya no es tan amigo porque dejaron de hablar 2 años, no se vieron durante 2 años, 1 año y medio. Entonces, todo este cambio social y aislamiento que nos pasó a todos, pero también recordemos que los niños y adolescentes de nuestro país fue la población que más tiempo estuvo encerrada. Fueron los primeros que encerraron y los últimos que permitieron salir, ¿sí? Entonces, es una población que sintió muy duro el aislamiento, muy duro la pandemia. Entonces, mi recomendación aquí, Liliana, más allá, y me parece muy bonita tu preocupación de que ella vuelva a ser la misma, es a mí personalmente me suena, me late, me hace ruido, y te invitaría a que consultes a un profesional nuevamente para mirar si hay un tema más específico de ansiedad social que puede estar afectando el funcionamiento de tu hija. Doctora Juliana, justamente otra vez tenemos otra llamada muy importante. Este es un tema que preocupa muchísimo, especialmente a los padres de familia. A esta hora nos llama María. María, ¿usted dónde está y cuál es su pregunta concreta para la doctora Juliana? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí en Bogotá. Sí, señora, adelante. Tengo una niña de 13 años y ella es muy ansiosa, muy nerviosa y tiene pánico escénico. Cualquier presentación o algo que tiene que hacer es terrible. Entonces, yo quisiera saber cómo la puedo ayudar. Muchas gracias. Hola María, bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Está muy relacionado con lo que le respondí a Liliana en la pregunta pasada. El hecho de que le den mucho pánico escénico, tenemos que ver si hay un tema de ansiedad social que, repito, es muy común en nuestros adolescentes y muy paralizante. Esto no es un tema de que sea tímida, esto no es un tema de que no pueda, de que no le quiera meter ganas, es que posiblemente hay un tema de ansiedad social, en donde les voy a explicar un poco qué es. Y más que ansiedad social es pues este miedo. Ansiedad social, pues hay digamos como 2 grandes características, pero una de sus principales características es ese miedo a la evaluación negativa por parte de las personas. Cuando yo me expongo a presentar un tema, a dar una presentación, y eso que llamamos pánico escénico, al final la idea que hay es la gente se va a dar cuenta, uno, que puedo estar nerviosa, se están dando cuenta de mi malestar físico, ¿sí? Se están dando cuenta que estoy mal, o 2, el cuerpo, mi atención se centra única y exclusivamente en cómo mi cuerpo se siente. Entonces aquí recordemos que la ansiedad es una respuesta fisiológica muy intensa, ¿sí? Que se siente, entonces el corazón va muy rápido, puede haber sudoración, puede haber calor en la cara, hay un malestar fisiológicamente hablando que se siente. Y como yo tengo miedo a que los otros me evalúen negativamente, yo me paralizo.
¿sí? Y esto no, repito, esto no es falta de timidez, esto no es problema de timidez, esto no es problema de falta de, ay, tú por qué no expones, pero tienes todo, ¿por qué no lo haces? Sino es un tema mucho más fisiológico hablando, y es muy importante tener en cuenta que como esto es un problema que se ha agudizado en nuestros adolescentes, que es muy prevalente y que después de pandemia pues trajo también esas consecuencias, porque recordemos que exponer virtualmente es diferente a exponer en público. Ahí mi recomendación, María, es buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque si yo no busco esa ayuda profesional, ella va a normalizar que eso es un tema de ella. Mira, yo tengo consultantes ya adultos, que me dicen, uy, sí, a mí yo me paralizo y para mí ya sabe mi jefe que yo no puedo exponer, pero genera un malestar tremendo, y lo que nos damos cuenta es que hay un tema de ansiedad que nunca se trató, que la persona pensó que era de ella, y lo más triste, no se dan la oportunidad de darse cuenta que no tienen que vivir así, porque el tratamiento basado en evidencia para esta problemática tiene un índice de resolución muy, muy alto. Entonces, muchas veces, no quiero decir que la medicación está mal, ni muchísimo menos, pero la exposición, eso es un tratamiento basado en evidencia, que tiene muchísima evidencia en este problema. La exposición, esto, repito, tiene que hacerlo un profesional de salud mental que esté entrenado, tiene un índice de resolución muy grande en el problema, y la medicación a veces no tanto, ¿sí? En este problema particular. Entonces, quedarse con esa sensación de que me da pánico escénico, de que no puedo exponer y así soy yo, pues es que realmente es vivir como con esa sensación de frustración, que además ya sabemos que a los adolescentes les cuesta un poco trabajarlo, y genera que ella de pronto se vaya aislando cada vez más, que le coja pereza al colegio, que sienta que ya no puede afrontar este problema, cuando de fondo tenemos un tema de ansiedad importante que está siendo muy prevalente a los niños y adolescentes. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? 1, buscar ayuda profesional, porque esto al parecer puede ser un tema que está asociado a esto que te digo. Y 2, dile, normalízale. Muchas veces las personas piensan, esto solo me pasa a mí, yo soy la única persona en el mundo que está sintiéndose así. Entonces tú puedes decirle, mira, hoy estuve en una conversación con una doctora especializada en esto y me decía que esto es muy común y que esto le pasa mucho a los adolescentes, ¿sí? Quiero ayudarte. Y la recomendación fue buscar a alguien que nos pueda ayudar. ¿Estarías dispuesta? ¿Qué necesitas? Tratar de identificar cuál es el problema, qué le pasa a ella cuando expone. Me siento muchos nervios, mamá, me da mucha angustia. Ok, ¿qué pasa? Tú como mamá quieres hacerlo todo, pero para manejar estos temas puntuales que vemos que está afectando, recuerden, su funcionamiento, tú no dejas de ser una mamá. Y por ende, ¿quién tiene que manejar estos temas específicos de salud mental? Pues un profesional de salud mental. No, y eso a mí me parece interesantísima esa respuesta que usted da, doctora, porque no significa uno frustrarse ni tampoco conformarse. Para eso están ustedes los especialistas, para ayudar a las personas a darse cuenta que eso no es normal y que se puede trabajar, y que precisamente para eso está la terapia, para salir adelante. Ahora, mi pregunta, doctora, cuando uno va, por ejemplo, a restaurantes o sale, ve muchas veces que los niños están pegados a sus equipos electrónicos mientras los padres comen, para que los padres muchas veces los ponen con sus equipos para que los papás puedan convivir o puedan tener sus actividades. ¿Esto es recomendable o no? Tengo esa duda. Ok, me encanta la pregunta también, porque creo que yo el primer impulso es no, pero también digo, bueno, entiendo a los papás, es que ser papá es un trabajo de tiempo completo y no hay descansos, ni sábado, ni domingo, ni nunca. Entonces, obviamente entiendo también que los dispositivos móviles y la tecnología se volvió como una herramienta muy útil, ¿verdad?, para los padres, para también tener ese tiempo de reconexión que tú decías, como de conectarme, de ir a comer por lo menos, y no los podemos dejar solos, pero queremos este espacio. Entonces, creo que no hay que irnos a ninguna polaridad. Yo personalmente considero, pues voy a dar mi recomendación en público, y es: menores de 14 años, no tener un celular y un dispositivo con redes sin vigilancia, sin supervisión. Esa es mi principal recomendación. Mis pacientes que si me están escuchando dicen, ay, típica, mejor dicho, los adolescentes dicen, no me caes bien, como le dijiste a mis papás, pero hay tantos riesgos, que yo sencillamente, y eso lo decía la exdirectora del ICBF, sin supervisión, un celular a menores de 14 años, no, porque hay muchos riesgos. El internet es increíble, y eso creo que ya lo habíamos hablado con Paula en alguna entrevista, pero también tiene sus riesgos, y un niño de 14 años no sabe discernir el peligro, no sabe discernir si quien le está hablando es un adulto
que tiene una intencionalidad diferente o si realmente es un niño adolescente de su misma edad. Entonces toca tener mucho cuidado. Frente a la pregunta ya un poco más del restaurante o de la vida, ¿no? Yo digo que, repito, no hay que irnos a polaridades porque al final es una herramienta que nos está permitiendo compartir en pareja, compartir en familia, pero mi recomendación es favorecer que los niños también tengan otro tipo de estimulación sensorial. ¿A qué voy? Yo sí veo muchas personas, muchos niños que solo se entretienen con el iPad o el celular. Cuando tú les pides, por favor, ve y sale, juega, mira, haz esto, no, les parece aburridísimo. ¿Y eso qué genera? Pues que obviamente se volvió como una forma en donde el cerebro, recordemos que es que también los dispositivos móviles, como el cerebro de un niño adolescente apenas se está desarrollando, ¿qué generan los celulares? Una especie de adicción, ¿sí? Es una adicción. No sé si lo miramos nosotros como adultos. Nosotros tenemos el celular y si nos llega una notificación, ¿cuál es nuestro primer impulso? Mirar qué nos llegó, ¿sí? Porque se activan unas rutas de dopamina en el cerebro, entonces yo todo el tiempo estoy mirando y es como si yo no tengo mi celular, me da como una angustia, como que necesito ver quién me escribió, necesito ver qué pasó, y eso es porque porque así funciona el cerebro. Ahora imaginémonos el impacto que esto tiene en un cerebro que todavía no se ha desarrollado. Sí. ¿Sí? Entonces, claramente esto genera que el niño dependa cada vez más del uso de tecnología. Entonces, mi recomendación es, pueden usar tecnología si es menor de 14 años bajo supervisión y en tiempos estipulados y en tiempos concretos. Y a los papás que me están escuchando, la clave de la crianza es la asertividad, es la consistencia, es poner las reglas de juego claras. Si usted, papá, se está desgastando, regañando todo el día, vive castigando a su hijo, su límite no está siendo claro. Un niño que no tiene las reglas de juego claras y a mí solo me castigan y me castigan, es porque yo, papá, no estoy siendo consistente. ¿Sí? Si yo le digo a mi hijo, estamos comiendo y el celular en la mesa, tú ya sabes, como te lo he explicado, no es válido, no se puede, usa el celular. Entonces yo le explico antes, si usas el celular en la mesa, va a pasar esto, no como un castigo, como una consecuencia natural. ¿Sí? Doctora Juliana, justamente a esta hora nos entra otra llamada. Ella es Laura. Laura, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta concreta para la doctora Juliana? Buenas tardes, me encuentro en Bogotá y la pregunta concreta es, para los padres que tenemos diagnósticos psiquiátricos, como por ejemplo depresión, ansiedad, como es mi caso, ¿cómo podemos hacer nosotros para explicarle a nuestros hijos o para hacer que ellos no normalicen ciertas situaciones que son, digamos, habituales de nuestras enfermedades? O sea, ¿cómo hacer para que ellos no aprendan esas conductas y empiecen a replicarlas? Como por ejemplo en el tema de la depresión, de dormir mucho, no querer salir, o bueno, diferentes conductas. Ok, bueno, lo primero es, pues, los niños van a aprender de los padres a través de dos formas, ¿listo? Enseñanza, o sea, a partir de los modelos de crianza, yo que tanto les hablo, que tanto les impongo, que tanto les muestro, esto sea así o no, no voy a entrar en detalle qué estilos de crianza hay, porque esto es otro tema de conversación, pero digamos que la forma en como yo educo a mis hijos es una forma de enseñarles, pero en este caso nos vamos al segundo ejemplo, que es el modelamiento. ¿Qué es el modelamiento? Es una forma en como nosotros los seres humanos y sobre todo niños y adolescentes aprendemos a través de la observación. ¿Listo? Si tú tienes estos problemas de salud mental y por ejemplo te cuestas en cama, te cuesta un montón pararte, que es propio de la enfermedad, pero no vas al psicólogo, no vas al psiquiatra, no estás con un equipo, tú ya le estás enseñando que a través de modelamiento, ni siquiera tienes que hablar, que eso es normal, ¿sí? Que, pues, bueno, no se para en la cama y esto es lo que hace. Entonces, ¿tú cómo le puedes enseñar que esto no es normal? Es hablando, enseñándole sobre qué es la depresión, sin tabú, explicando que es una condición médica. Para eso, obviamente, por ejemplo, hay muchos recursos en Internet, en YouTube, que pueden explicarle a los niños qué es la depresión sin tabú, ¿verdad? Entonces, con enseñanza y modelando, ¿sí? Modelando diciendo, por ejemplo, hoy me siento muy cansada, quisiera estar en cama, pero busco la forma de pararme, busco la forma de hacerlo. Y para eso pues hay muchas terapias también de activación conductual y de otras cosas, porque el modelamiento es, tus hijos son, tú eres para tus hijos el mayor referente, ¿sí? Entonces yo puedo decirle unas cosas, pero si ellos observan el comportamiento propio como adulto y como persona encargada de su enfermedad, que yo no voy al médico, que yo no voy al psicólogo, que yo no me hago cargo de mí, eso es lo que ellos van a aprender. Entonces el modelamiento aquí es supremamente importante.